Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos y amigas? Seguimos con este seminario, con el primer seminario virtual internacional de educación artística y gestión cultural, Diálogos del Hacer para el No Distanciamiento Cultural, organizado por la Red Patagonia Cultural, que es integrada por la Universidad de los Lagos, la Universidad de Aysén y la Universidad de Magallanes. Ya hemos organizado el primer seminario virtual internacional en educación artística y gestión cultural. Esta es una instancia en formato diálogo que busca posibilitar un conjunto de reflexiones en torno a la educación artística y gestión cultural desde la dimensión universitaria, con una perspectiva de diversidad territorial en contexto de pandemia y distanciamiento social, y situando el análisis en el sur. Esto comenzó hoy muy temprano, a las 9:30 horas. Los rectores de la Universidad de los Lagos, la Universidad de Magallanes y la Universidad de Aysén firmaron un manifiesto que crea la Red Patagonia Cultural. Luego seguimos con el diálogo inaugural a cargo de Fernando Miranda y Rosario García Huidobro, para continuar con experiencias en educación artística, creatividad en tiempos de confinamiento. Luego, el último bloque de la mañana estuvo con el tema gestión cultural y territorios desde la dimensión universitaria, y ahora, hace pocos minutos, acaba de culminar el diálogo gestión cultural y género para el no distanciamiento cultural, y nosotros, los que estamos acá, seremos los encargados de cerrar este seminario con el diálogo políticas culturales, territorios y nuevos soportes digitales en tiempo de confinamiento. Nos acompañan 4 destacados y destacadas invitados en el día de hoy. Saludamos a Rosana Faúndez, que es del Centro Cultural de Osorno. Ella es gestora cultural y músico clásico de formación. Trabajó en la conformación de orquestas infantiles de la región de los Lagos y los Ríos los años 2003 al 2007. Se inicia en el área de la gestión cultural el año 2007 y asume como directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Osorno el año 2013. Rosana, por favor, salude a toda la gente que está siguiendo esta transmisión. Buenas tardes. Hola a todos, muy feliz y agradecida por esta invitación, por tirarnos a la red a la que nos hemos sumado, y todo muy emocionada y contenta de que tengamos esta vinculación con las universidades. Así que los felicito por esta firma de convenio de la Red de Patagonia, que pone en valor nuestro sur, nuestra suralidad. Gracias. Muchas gracias, Rosana, bienvenida. María José Mira también nos acompaña, del Teatro del Lago. Ella es actriz de la Universidad Fisterra, se desempeña actualmente como jefa de comunidad y audiencia de Teatro del Lago de Frutillar, profesional dedicada por más de 15 años a la gestión cultural en las regiones metropolitana, Valparaíso, y hace 8 años que está en la región de los Lagos. María José, bienvenida. Tienes tu micrófono en silencio, María José. Vamos a hacer todo de nuevo. María José, bienvenida. Ahí sí. Gracias, Mario. Me sumo a las felicitaciones por esta firma de convenio que pone en valor también el trabajo de las redes, que es tan importante hoy día. Además, bueno, agradecer esta invitación. Es una instancia muy rica para poder sentarse a conversar con los pares. Perfecto, muchas gracias, María José. También nos acompaña Bárbara Negrón, del Observatorio de Políticas Culturales, directora general de este observatorio. Es periodista y comunicadora social, diplomada en gestión y políticas culturales de la Universidad de Gerona. Se ha desempeñado en el sector cultural desde el año 1997 en distintos cargos. Desde el CNSA desarrolló el programa de seminarios y publicaciones Pensamiento y Cultura, y coordinó el proceso de formulación de políticas culturales que se plasmó en el documento Chile quiere más cultura. Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida. Tienes también tu micrófono en silencio, Bárbara. Vamos a saludarla nuevamente. Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. También estoy muy contenta de ser parte de estos diálogos. Así que totalmente preparada y dispuesta para
para conversar. Ok, muchas gracias. Esperemos que sea una conversación agradable. También nos acompaña Rafael Chepkelaf, de la Universidad de Magallanes. Él es periodista, audiovisualista y fotógrafo. Nació en Punta Arenas en el año 1975, titulado en 99 en la Universidad Austral de Valdivia como periodista y licenciado en comunicación social. Ha desarrollado paralelamente a su carrera profesional una carrera musical con el dúo electrónico Lluvia Ácida. Paralelamente ha desarrollado una labor fotográfica y audiovisual, abordando la relación entre la naturaleza y la tecnología en territorios fronterizos, las construcciones abandonadas, la historia social de la Patagonia y los pueblos originarios. Rafael, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, muchas gracias por sumarme a esta interesante instancia y sumarme también a las palabras de mis compañeras panelistas, en el sentido de que es muy grato hacer esto en el contexto de la materialización de algo que debió haber ocurrido hace mucho tiempo. Tuvo que ocurrir una emergencia para que esto finalmente ocurriera, que es la formalización de una red cultural que reúna en torno a la cultura y a la gestión cultural a las 3 universidades más australes de nuestro país. Así que eso, muy contento y aquí dispuesto a empezar la conversación. Perfecto, muchas gracias. Esperemos que sea una conversación agradable, como lo decíamos desde un inicio. Y bueno, también comentábamos que la gente del sur es buena para la conversa, así que vamos a tener harto tema de qué hablar en esta tarde. Y para iniciar, quisiera lanzar una pregunta a todos ustedes y consultarles cómo ven el trabajo de las redes culturales en confinamiento. ¿Creen que hoy día tenemos más articulación que antes? ¿Voluntariamente o vamos uno por uno? Ya, yo feliz parte. No sé si, a ver, ¿cómo veo? No sé si es más articulación que antes, pero, o quizás no se han concretado todavía tantas cosas, pero en mi experiencia personal y desde los lagos, ahí no sé si Rosana después podrá también darnos su punto de vista, creo que sí han habido muchas oportunidades para sentarnos en la mesa a dialogar. Ahora estamos todos viviendo un momento, un proceso que es algo sin precedentes, que es nuevo para nosotros como personas, como humanos, pero también como mundo de la cultura. Por lo tanto, también es difícil como ir concretando tan rápidamente todo lo que uno va soñando. Pero hay cosas feas en todo esto que está sucediendo y cosas que realmente nos apremian, pero también creo que se han abierto posibilidades como de soñar o de imaginar otras cosas, nuevos escenarios. En ese sentido, en mi experiencia desde los lagos, hemos tenido hartas instancias donde hemos podido ser muy críticos también respecto a cosas que están sucediendo, pero otras hartas instancias también constructivas de sentarnos a conversar con los pares, sin todavía llegar quizás a demasiados puertos o a demasiadas cosas concretas, pero sí en la voluntad del diálogo, y eso es algo que yo valoro de todo esto que está sucediendo. En el fondo, también esto de la virtualidad, el descubrir Zoom, Meet, todas las plataformas que tenemos para unirnos virtualmente, ha permitido también que podamos agilizar conversaciones que antes dependían quizás de algo presencial. Sí, de todas maneras, solo para acotar a lo que tú estás mencionando, la firma del manifiesto de hoy se pudo hacer en media hora, sin tanto viaje. Pensemos lo que cuesta reunir a una persona que vive en la región de los lagos, a otra que vive en la región de Magallanes y otra que vive en la región de Aysén. Y hoy día, en 30 minutos, se firmó este manifiesto. Rafael, yo no sé si tú tienes algo que aportar al respecto. Tu micrófono, Rafael. Varias cosas. María José aludía muy ciertamente a lo inédito que es esta situación, tanto como humanidad, digamos, como para el sector que nos compete a nosotros, que es la cultura. Pero lo que no es nuevo es, digamos, el soporte que se está usando para llevar a cabo un trabajo que es de emergencia. Muchas de las cosas que estamos haciendo en este momento no se estarían haciendo si no hubiera una emergencia de por medio.
Esto yo creo que nos obliga a ir un poco hacia atrás en el tiempo y pensar cuándo comenzamos a hablar de lo virtual y de lo real. ¿Ah? No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando comenzó a introducirse Internet en nuestra vida diaria, el primer uso que le dimos fue el de un gran banco de información, la World Wide Web, la WWW, ¿ah? Y que era como un mega index en donde tú podías, se supone, encontrar y acceder al saber universal. Eran expresiones un poco rimbombantes que se usaban un poco en esa época. Pero con la llegada, digamos, de las redes sociales, del correo electrónico primero, antes de eso, de los primeros sitios web personales como Fotolog, MySpace, comienzan las personas a empoderarse y a crear personalidades virtuales dentro de la red y a crear comunidades en torno a gustos y pasiones comunes. Ese es el soporte que actualmente se está usando, ¿ah? Lo ya existente. Lo que pasa es que la emergencia ha dado pie a que el uso de esas plataformas ahora sea intensivo. ¿Y qué quiero decir con intensivo? De que no tenemos opción. Pero antes la opción sí existía. ¿Ah? Una opción, por ejemplo, era lo que decías tú, Mario, que era hacer un viaje costoso para reunir a 3 rectores que quizás iban a ir acompañados de otra persona más, pagarles pasajes de avión, hotel, ¿ah? ¿Entiendes? Con todo lo que eso conllevaba. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que esta pandemia va a dejar en cuestionamiento. ¿Ah? ¿Cuál es la real, digamos, utilidad de ciertas acciones físicas que consumimos? ¿Y cuáles podrían ser, digamos, la utilidad futura de estos recursos digitales que estamos utilizando? Ahora bien, el tema con el uso de las redes sociales actualmente es algo que daría para largo para examinar, pero se están convirtiendo en, digamos, en el soporte de todas estas acciones que nosotros queremos hacer para ayudar a perpetuar una actividad cultural y dinamizarla, ojalá. La experiencia que tenemos con UMAC en ese sentido, que es un fanpage llamado Ventana Cultural, nos ha, digamos, dado, en primer lugar, una presencia y un alcance que no teníamos por medios tradicionales. Sí hay que considerar de que Facebook es una herramienta que no está diseñada por nosotros, es propiedad de una corporación. Y por lo tanto estamos limitados dentro de moldes y límites que idearon otros y que lo idearon no pensando en un uso como el que estamos pensando nosotros. ¿Ah? Ahora, el tema es, cuando esto termine, como emergencia propiamente tal, ¿qué prácticas que estamos, digamos, propiciando nosotros mismos ahora por necesidad van a permanecer? ¿Cuáles se van a desechar? ¿Cuáles van a ser complementarias a retornos graduales a eventos presenciales? ¿Ah? Eso yo creo que son preguntas de las cuales nadie tiene una respuesta todavía, que las vamos a ir elaborando todos con el tiempo y con la práctica. Muchas gracias, Rafael, por ese comentario. Rosana, ¿qué nos puedes decir al respecto de lo que estamos hablando en este instante? Bueno, situándome en tu pregunta, a mí me sorprendió la capacidad de reacción que tuvimos todos como para reinventarnos en esto. Eso, primero que todo, me sorprende. De pronto, herramientas que no entre los gestores, artistas y diferencias generacionales, no todos se manejan tan bien, pero todos nos reinventamos, las empezamos a usar. Yo creo que esto es un tema específico de la emergencia. Yo miro con espanto que se pueda, digamos, salvo situaciones o reuniones específicas de trabajo, reunión virtual, que es lo que genera
el encuentro humano en esta sociedad que cada vez más se está individualizando, se está enfrascando, es lo peor que nos podría suceder. Así que confiemos que son herramientas que las vamos a utilizar, vamos a rescatar, como decía Rafael, por ejemplo, mucha de la memoria que queda registrada, yo encuentro que es maravilloso. Muchas de las actividades de memoria nosotros las perdíamos muchas veces y vamos a poder tener un reservorio de material, registro histórico, y eso es muy bueno, que nos demos cuenta de la importancia. Nosotros junto con el Ministerio de la Cultura, la Seremi nos ha invitado varias ya reuniones presenciales, donde claro, justamente hay compañeros de cultura que viven por Palena, era requete fácil que se comuniquen en estas reuniones virtuales, y en ese sentido, para este caso de emergencia, ha sido una excelente herramienta, y ahora te das cuenta, estamos todos comunicados y eso lo encuentro genial. Espero que algún día nos podamos encontrar cíclicamente. Sin duda, en este momento estamos conectados Frutillar, Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas y Coyhaique. 5 ciudades conectados en este seminario virtual. Bárbara, ¿y qué nos puedes aportar tú desde el Observatorio de Políticas Culturales? Bueno, a mí me parece que Rafael ha dado también con los puntos claves, las preguntas del futuro, qué va a pasar con estos fenómenos que tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, creo yo que para las regiones puede ser algo muy ventajoso. Las reuniones por poner un ejemplo, que se realizan de la mesa interministerial con gremios del sector desde la crisis, digamos, para ver cómo abordar la crisis. Son reuniones que la costumbre hacía que siempre fueran con representantes de gremios en Santiago, ¿no? Siempre con la característica de los gremios nacionales, pero que en realidad eran gremios de Santiago porque todas las personas vivían en Santiago. Hoy día ya esa barrera no está de la misma manera, entonces da exactamente lo mismo si una persona está en Puerto Montt, en Aysén o en la región metropolitana para asistir a una reunión de ese tipo. Entonces yo creo que puede presentar ventajas para las regiones que siempre están con muchas desventajas en la práctica, porque en la práctica, claro, para hacer una reunión, cuando desde el nivel central se dice ya, invitemos a tales personas, pero nos falta alguien de regiones. Y ahí empieza, ay, pero sale muy caro, entonces invitemos de cerquita, a Valparaíso, ya eso, región, Maule, no sé. Entonces, abre una nueva oportunidad. Pero como dice Rafael, es cierto, esta herramienta ha existido siempre, esta posibilidad ha existido siempre. Pero la situación global nos fuerza a utilizarla de una manera distinta, de una manera exclusiva, y además no hay que perder de vista que esto es a nivel nacional y a nivel internacional, por lo tanto podríamos saltar barreras no solo regionales, sino también transoceánicas, ¿no? Y transnacionales. Entonces, bien interesante. Yo creo que en términos de lo que se ha generado en función de las redes, me tocó participar bien intensivamente en el primer mes de la crisis con gremios y me impresionó la capacidad de organizarse. Y los gremios de artistas siempre han tenido sus asociaciones, sus instituciones, pero surgieron nuevas instituciones producto de la pandemia, lo que es bien interesante, por ejemplo, en torno al mundo de las compañías, con mucha fuerza. Por lo tanto, vamos a ver, yo creo, hemos visto, estamos presenciando por necesidad, obviamente, un reforzamiento de nuestra capacidad por asociarnos, porque la asociatividad aparece como una herramienta vital y necesaria, y yo creo que eso va a terminar dando resultados. Me tocó ver liderazgos muy fuertes, muy potentes, nuevos, que yo creo que van a irse dando a conocer en el transcurso de estos meses y que yo pienso que pueden generar cambios interesantes. Ya uno veía un cambio de perfil en el tipo de liderazgo, mucha mujer, debo decir, mucho liderazgo
de mujeres, de gente más joven. Así que yo creo que eso lo veo como algo positivo de las cosas que ha dejado esta crisis, pero como bien dice Rafael, no sabemos cuáles son las cosas que van a quedar, cuáles son las cosas que vamos a desechar, pero se intuye que esto va a modificar de manera fuerte el panorama y yo espero que eso beneficie a las regiones. Yo, por ejemplo, he trabajado durante 20 años en Santiago y hoy día me encuentro haciendo lo mismo, pero desde Purranque, porque en realidad me vine a Puerto Montt porque tenía mejor señal, pero desde Purranque estoy funcionando. Por lo tanto, es una oportunidad. Espero que sea así. Sí, antes de que empecemos como a ahondar en el tema de estas alianzas que existen entre los artistas, de hecho sabemos que hay unos recursos a los cuales tienen que postular, que son recursos entregados por el Ministerio de la Cultura y que premia mientras tengan mayores disciplinas artísticas, es decir, que contemple teatro, que contemple música, que contemple arte, etcétera, etcétera. Pero eso quiero que lo conversemos después. Me gustaría que ustedes le cuenten a las personas que están siguiendo esta transmisión y a los que las volverán a ver alojadas en los respectivos Facebook de las universidades, cómo están funcionando hoy día ustedes, cómo funciona hoy día el Centro Cultural de Osorno, cómo funciona hoy día el Teatro del Lago, qué está haciendo la Universidad de Magallanes hoy día en el tema de las artes y la cultura, y cómo funciona hoy día el estudio del Observatorio de Políticas Culturales. Qué buena pregunta. Y nos va a servir mucho para poder seguir los ejemplos, sin duda. ¿Con qué partimos? Partamos con María José. Vamos a frutillar. Vamos a frutillar. Bueno, el Teatro del Lago, desde que comenzó todo esto, cerró sus puertas, al igual que más del 90% de los espacios culturales de nuestro país. Y rápidamente, como todos, tuvimos que empezar a repensarnos. Todo lo que uno había planificado, había que de alguna manera, y con un poco de resistencia al principio, ir tirándolo un poco hacia el lado y decir, ok, hay que repensar esto de nuevo. Entonces, rápidamente tratamos como equipo de ponernos en ese escenario. Evidentemente, al principio hay una cierta resistencia de que uno no quiere creer que esto es real, pero ya sabemos todos cómo se viene el año y en ese sentido ya fuimos tomando decisiones importantes. Esta crisis aceleró procesos que se veían venir para la cultura, yo creo, para nosotros como institución también, que tenía que ver con el desarrollo de soportes digitales para el desarrollo de nuevas audiencias. Y en ese sentido, desde que comenzó la crisis, nosotros dijimos, ok, ¿qué es lo que podemos hacer ahora ya? Teníamos 4 días para poner algo y hacernos presentes, y ahí comenzamos a desarrollar una plataforma que se llama Desde el Lago, que todos los sábados hemos podido, en el fondo, transmitir las producciones propias que se han desarrollado en Teatro del Lago. Con esto ha sido un camino bien importante porque con esto hemos podido también llegar a una audiencia completamente nueva. Imagínate que en este tiempo hemos llegado a 30.000 personas con la plataforma Desde el Lago. Antes, el público anual que pasaba por Teatro del Lago en un año eran 45.000 personas. Ahora, en 2 meses, 30.000 personas han podido ver las producciones propias que se hacían con tanto cariño, con tanto esmero, y que tenían 2 funciones o 3, pero acá no existen las temporadas. En el sur, en regiones, es muy difícil plantear una temporada como en Santiago, una temporada de un mes. Entonces, en ese sentido, ha sido un volver a mirar todo lo que tenemos, volver a ponerlo en valor. Ha sido una oportunidad para poder difundir lo que hemos hecho en estos años. Estamos justo cumpliendo 10 años y es bonito también en este momento. Ha sido una oportunidad también parar. El teatro nunca en la vida estuvo parado como está ahora, porque ni siquiera en la construcción, que demoró 12 años, estuvo tan vacío. Y eso nos ha permitido volver a mirar los 10 años que hemos tenido como institución, como fundación, y ha sido una tremenda oportunidad. O sea, lo que les digo es que estamos llegando a una audiencia completamente nueva, que por nuestra situación geográfica, por ser de provincia, también por el acceso, no habíamos podido llegar. Por lo tanto, con esto vamos rompiendo barreras de acceso y eso es algo que ha sido una tremenda oportunidad.
Interesante, entonces invitamos a toda la gente que sigue esta transmisión que pueda visitar la plataforma desde el lago, a ver si llegamos a los 40.000 de aquí al fin de semana. Rosana Paúndes, en Osorno, cerquita, ¿cómo está funcionando ese centro cultural? Bueno, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo que dice María José, nos vimos de un rato a otro paralizados, pero con esa capacidad de reacción que tienen los artistas, o sea, los gestores culturales en general, la gente que trabaja en cultura, que es creativa. Y antes de decir y mencionar, trabajando en forma solidaria, como un lugar de acopio. Tenemos problemas de conexión con Rosana, le vamos a pedir que idealmente se vuelva a conectar, porque la escuchamos muy cortada en estos momentos, así que nos vamos a pasar y conocer cómo está trabajando el Observatorio de Políticas Culturales en la actualidad. Bárbara, por favor. Bueno, nosotros como observatorio, que es un centro de estudios, no atendemos a público en el sentido tradicional, no es que tengamos un espacio donde recibamos al público. Entonces, no fue un cambio significativo en ese sentido. De hecho, parte del equipo ya trabajaba en teletrabajo. La directora de investigación se desempeña desde Limache. Por lo tanto, ya habíamos integrado eso y seguramente lo vamos a seguir integrando mucho más. Lo que sí cambia es nuestro trabajo en terreno, el trabajo, y estamos esperando también ver cómo se modifica eso, porque una de las cosas que hemos realizado durante estos años es ayudar a los municipios a realizar sus planes municipales de cultura, ¿no? Y eso siempre era con un nivel de participación grande, con instancias participativas, donde se reunían a las personas para juntos levantar un diagnóstico de la comuna, levantar propuestas, y eso se va a modificar seguramente, porque es posible que durante un tiempo largo sea muy difícil de realizar, y eso nos va a forzar a buscar en la virtualidad estos recursos, pero en muchos casos trabajamos en comunas rurales donde no va a ser fácil implementar, llegar y transportar, digamos, estas instancias a este espacio público que está haciendo Internet, porque de todas maneras no hay que olvidar que si bien hoy día Internet aparece como un espacio con mucha oferta, y la oferta de seguro que ha aumentado muchísimo más, porque se ha forzado cada una de las instituciones, como bien lo decía María José, a poner en valor lo que ya tenían y acelerar procesos que ya venían pensando, ¿no? Seguramente. Las bibliotecas digitales o las bibliotecas como la de IBAM han tratado de incrementar la oferta que tienen al público para hacer que accedan, pero no hay que olvidar que el acceso no responde solamente a si existen o no bienes culturales disponibles, porque siempre va a haber más bienes, más oferta de la que parece estar dispuesta a consumir los públicos, ¿no? Las barreras son de otro tipo, son educacionales, son socioeconómicas, de capital cultural, y eso no es fácil de solucionar solamente porque estemos en este espacio virtual que parece poder acogernos a todos, pero está claro que la conexión no es universal, no es que todo el mundo esté conectado. Ya hemos visto los problemas que han tenido los estudiantes en las distintas instituciones, sobre todo a nivel escolar, para poder acceder a este medio. Pero además, ¿qué pasa con esas otras barreras? Esas otras barreras que por ejemplo, cuántas personas van a sentirse en condiciones de entrar y disfrutar las proyecciones del Teatro del Lago. Me da la impresión, no tenemos aún los estudios para saberlo, pero nuestra intuición va a que la gente que en general tenía acceso a esto o que consumía ha aumentado su consumo.
Es verdad que se puede llegar a otros públicos. Por ejemplo, el Teatro del Lago seguramente ya tiene un acceso no en lo local, sino mucho más abierto. Gente que antes no podía viajar, pero seguramente responden a un cierto perfil, y eso sería interesante también estudiar cuáles son los perfiles de la gente que está accediendo a estas materias. Seguramente ha incrementado su nivel de consumo, también se han valorizado cosas como Onda Media, que era un proyecto más o menos desconocido hasta ahora del Ministerio de la Cultura, y que hoy día está mucho más potente. Las bibliotecas digitales, toda la disposición de instrumentos digitales, también existen más libros hoy día, pero no necesariamente la gente que hasta ahora no leía va a comenzar a leer. Eso no necesariamente se va a dar. Entonces vamos a tener que tener cuidado y mucho ojo también con esas barreras que no dejan de existir por este cambio y porque haya un mayor acceso. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Rafael, ustedes hoy día, ¿cómo están trabajando en la Universidad de Magallanes? Bueno, mira, lo primero que nada sería sumarme a palabras que han dicho acá las compañeras panelistas, en el sentido de que el tema de la pandemia de alguna manera no creó, sino que exacerbó ciertos hábitos o puso de manifiesto ciertas realidades, como por ejemplo la brecha digital existente en nuestro país. ¿Ah? No todos estamos conectados, no todos podemos estar en la casa confinados o cumpliendo cuarentena. ¿Ah? En ese sentido, solamente queda de manifiesto la desigualdad que afecta a nuestra sociedad. En ese sentido, también hay que poner hincapié a que el hecho de difundir cultura o de tratar de crear actividad cultural en torno a medios digitales solamente es posible por la digitalización y de alguna manera la desmaterialización de los productos culturales. ¿Me explico? Tú puedes escuchar ahora música sin comprar un disco. Tú puedes leer una novela sin comprar el libro. Puedes ver una exposición de pintura virtual sin ir a un museo. Y eso plantea, digamos, varias cosas. ¿Ah? Recién escuchábamos a María José sobre las transmisiones que está haciendo el Teatro del Lago. Para muchos esa no es una experiencia teatral real, ¿ah? Pero es una experiencia. ¿Ah? Entonces, el valor que tú le das o que tú le asignas puede ser uno que tú le hayas dado en el pasado y otro el valor que tú le puedes estar dando ahora. ¿Ah? Un momento, por favor. Aló, acá estoy de nuevo. En ese sentido, lo que nosotros quisimos hacer con la Dirección de Extensión de la Universidad de Magallanes fue el hacer una transición ordenada y virtuosa hacia una programación que en su inicio era presencial. Teníamos eventos programados hasta fin de año. Y como le pasó prácticamente a todas las instituciones culturales del planeta, eso se tuvo que desechar y reimaginar una forma de llegar a la comunidad magallánica, que era la meta que teníamos siempre, a través de otro medio. Y nos ocurrió crear una plataforma usando la red social Facebook llamada Ventana Cultural UMAC. Con Ventana Cultural UMAC ha sucedido algo bien interesante, en el sentido de que partimos primero publicando cosas que estuvieran a nuestro alcance. Cuando digo nuestro alcance, hablo de la Universidad de Magallanes, acudiendo, digamos, al saber de los académicos, al amplio archivo que tiene, por ejemplo, el canal UMAC TV, que tiene casi 20 años de trayectoria y de producciones dedicadas a la cultura local. Pero con el tiempo hemos logrado transformarlo de a poco en una especie de comunidad con personas que están aportando contenidos
fuera, digamos, del ámbito propiamente tal universitario. ¿Ah? Y en ese sentido yo quisiera rescatar el uso de esta red social que nos permite no solamente publicar cosas y medir el alcance, mirando las estadísticas, sino también planear algunos tipos de estrategias. Por ejemplo, ¿a quién queremos llegar? Les voy a dar algunos ejemplos de productos que hemos hecho. Por ejemplo, quisimos hacer un área infantil con Nisame Mayorga, actriz y directora del grupo de teatro de la Universidad de Magallanes. Publicamos una serie de cuentacuentos con historias vinculadas a Magallanes, al Piloto Pardo, a las N Australes, un radioteatro dedicado a la moda de antaño en Punta Arenas, en torno a un grupo de mujeres que tienen un taller de alta costura en la ciudad, y han sido éxitos. O sea, cuando digo éxitos hablo de 2.000, 3.000 reproducciones, y para un video regional en Facebook eso está bastante bien. Y digamos, se corre la voz, ¿no es cierto? Hay personas, digamos, pendientes de lo que estamos publicando. El otro ejemplo bonito es lo que se está haciendo con el Museo del Recuerdo, que es un museo que queda, digamos, saliendo de Punta Arenas, cerca del campus central de la Universidad de Magallanes, y es un museo histórico, que es conocido por tener, digamos, vehículos antiguos, carretas, ¿no es cierto? Y algunos pabellones donde se exhiben cosas. Pero ellos ahora están haciendo videos, en donde están haciendo recorridos virtuales con temas muy específicos. Por ejemplo, la relojería antigua en Magallanes, el vestuario de antaño, la historia de cierta campana, ¿no es cierto?, que pertenecía a una misión salesiana. Entonces, temas hay muchos. Simplemente se requiere una organización y nosotros ya la teníamos y simplemente le dimos cuerda y una rutina a esto. Después puedo contarles un poco más de eso. Muchas gracias, Rafael. Rosana, ¿estás por ahí? ¿Pudo volver a la conexión? Queremos escuchar, por favor. Presente. Claro. Cuéntanos cómo funciona hoy día, cómo está funcionando hoy día el Centro Cultural de Osorno, porque lamentablemente habíamos tenido un problema de conexión contigo. Bueno, nosotros hemos seguido felizmente, contamos ya con elencos que estaban trabajando en el Centro Cultural, el elenco de una orquesta infanto-juvenil que lleva con identidad en la ciudad, la banda municipal, que son patrimoniales, músicos. Estos elencos, los de música, pudimos seguir trabajando y hemos generado distintas cápsulas y videos que comenzamos inmediatamente a subir a nuestras redes sociales. Y lo bonito que ha tenido esto, como el proceso ha tenido foco. Creo que la perdimos nuevamente. Pero lo que podemos resumir es de que están trabajando con músicos, con chicos de orquesta, que están subiendo su información a las redes sociales del Centro Cultural de Osorno, que es un poco lo que están haciendo todos los centros culturales en la actualidad, ¿no? Reinventarse. Y que también se han tenido que reinventar los artistas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes estas alianzas de los artistas regionales? Acá todos los que estamos en este panel somos de regiones y podemos decir que tenemos una realidad similar en el sentido de que contamos con compañías regionales, ¿cierto? Ya sean de teatro, bandas musicales, artistas plásticos, fotógrafos. ¿Cómo ven ustedes hoy día esta sinergia que han logrado crear los diferentes gremios y dar el paso al gremio de al lado? No solo los actores con los actores, sino que hoy día son los actores unidos con los músicos, además que los músicos sumamos a los artistas plásticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven esa sinergia que se genera a través de la pandemia entre los artistas regionales?
Ahí, Mario, yo quiero como aportar desde la mirada quizás de los espacios culturales, de los teatros, también a nivel de políticas públicas, en el fondo, de dónde está la importancia de mirar que, en el fondo, que la cultura no es un gasto, sino que es una inversión. Aporta al desarrollo de las economías de los territorios también. Y en este sentido, también yo sigo hablando de las oportunidades y desde un espacio de cultura, que es el Teatro El Lago en este caso. También creo que esta crisis ha significado una oportunidad para, vuelvo atrás y vuelvo a decir, como mirar lo que tenemos, mirar lo nuestro. Hoy día esto nos hace, en el fondo, como espacio cultural, si bien teníamos una mirada y una proyección internacional, habíamos trabajado mucho con el territorio, situándonos desde acá, desde donde estamos, pero también teníamos una cartelera importante y actividades importantes a nivel internacional. Hoy día esto nos hace, también nos hace volver a mirar lo que tenemos, a nuestros artistas, a nuestros gremios, y hoy día todo lo que se está, ponte tú, planteando desde como nuevo desarrollando, todo lo nuevo que se está desarrollando en términos de programación artística y educativa, desde el Teatro El Lago, es con actores, con artistas de nuestra región y de nuestro país. Estamos pensando, en el fondo, y en ese sentido creo que todos los espacios culturales tenemos también una responsabilidad para con nuestros artistas de sostener un poco y de ayudar a levantar el trabajo que hacen en el mundo de la cultura acá en Chile. Perfecto. Perfecto, gracias por esas opiniones. No sé si alguien más quiere aportar, Rosana, Bárbara, Rafael. Bárbara, sí, nos contabas un poco en base a lo algo más de los gremios. Sí, en base a lo mismo que plantea María José, yo creo que este panorama le presenta un desafío muy, muy tremendo a las políticas culturales públicas, muy grande, porque nosotros veíamos, y me estaba acordando que nosotros hace un mes deberíamos haber hecho un seminario internacional que realizamos desde el OPC junto con el GAM, que no pudimos realizar y que estaba dedicado a pensar el futuro de las políticas culturales, el futuro que no contenía este futuro. Por lo tanto, todo lo que habíamos ideado, que nos parecían las discusiones más importantes, más relevantes del momento, quedaron, digamos, no obsoletas, pero sí con muchas más preguntas. Pero ya en ese momento habíamos visto que nuestras políticas culturales tenían unas carencias de instrumentos y herramientas adecuadas para enfrentar lo que en ese momento nos parecían nuevos escenarios. O sea, pensando en las nuevas tecnologías, por supuesto, en los desafíos, y que los instrumentos de política no han variado de manera sustancial en los últimos 20 años, desde los 90 prácticamente. Por lo tanto, el desafío se intensifica aún más. Si era necesario comenzar a pensar nuevos tipos de instrumentos, porque las tensiones en relación a la concursabilidad eran muchas. Por ejemplo, ya habíamos visto, ya era una discusión permanente y constante, tensionada respecto de los fondos concursables y las instituciones permanentes, porque se veía que existía la necesidad de tener otro tipo de programa, otro tipo de apoyo más directo a instituciones que habían demostrado su aporte a la cultura, sin tener que hacerlas concursar año a año. No es lo mismo que postulen proyectos concursables, no sé, para la creación específicamente, que para sostener una institución. Eso ya se veía, ya era un tema. Pero hoy día ese tema explota porque si no era adecuado ese instrumento para aquello, imagínate lo poco adecuado que es para ir en ayuda de los artistas en esta situación tan crítica. O sea, la concursabilidad y se demostró también en las primeras aproximaciones que hizo el ministerio en su catastro de
a propósito del COVID, de la crisis, se mostró que un porcentaje muy bajo accedía a las postulaciones, accedía a los beneficios a través de las postulaciones. Los mismos fondos cubren más o menos entre un 15, un 20% de la demanda. Por lo tanto, ese instrumento que es el que tiene principalmente el Consejo, que son los fondos concursables, para ir en ayuda se volvía aún más complejo. Primero porque el impacto del beneficio va a ser muy limitado. Van a ser una determinada cantidad de instituciones y personas las que van a poder acceder y eso va a ser del orden entre el 10 y el 20%, pero no más, quizás mucho menos. Entonces, ahí hay un desafío muy complejo. ¿Cómo se pueden renovar, cómo podemos innovar en políticas culturales públicas más adecuadas a lo que está pasando? Yo veo con interés, por ejemplo, lo que está tratando de hacer la Comisión de Cultura, que se han empezado a escuchar proyectos por ese lado para tratar de salvar la situación, pero es una cosa urgente. Se requiere repensar nuestro sistema de financiamiento, sobre todo en este marco. Podríamos también pensar, Bárbara, de que este confinamiento, esta pandemia, en realidad debiera dar algunos lineamientos para hacer modificaciones en las políticas culturales que tenemos actualmente. Sí, es complejo porque te fuerza a idear cosas nuevas, pero también tenemos que pensar que la pandemia estaba hace 2 meses, estaba pensado como que algo que a esta altura del año iba a estar superándose. Iba a durar 2 meses, 3 meses, y no está siendo así. Por lo tanto, también es un proceso en desarrollo que complejiza mucho el poder tomar políticas públicas, pero es necesario hacerlo. Ya era necesario antes, ahora con mayor razón. Yo creo que una de las primeras cosas que deberían repensarse es qué está haciendo el Ministerio de las Culturas para ir, más bien, no solo el Ministerio de las Culturas, sino que el Estado en general, para ir en apoyo de un grupo específico de trabajadores, que son los trabajadores de la cultura, que tienen muchas especificidades. Y no están en el radar del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo, y que deben ser sujetos de política pública de apoyo, porque son, por ponerlo en términos distintos a los que usamos generalmente, son trabajadores altamente especializados con estudios universitarios, con niveles importantes de estudios, pero con una situación laboral y de condición laboral altamente precaria. O sea, es como tener una mezcla entre, no sé, un músico puede estudiar 8 años, 10 años o más, lo mínimo, y sin embargo tener una condición laboral que lo asemeja más al temporero o a la asesora del hogar. Por lo tanto, es un trabajador que tiene una condición muy particular. Y eso debe ser abordado para facilitar de alguna manera su trabajo. Yo tengo la esperanza de que esta pandemia, una de las externalidades positivas que deje, pero está puesto como un deseo más que un deseo, ¿no? Es que logre valorizar mejor, que la gente valorice más el trabajo artístico, la obra, pero que también entienda que tras de esa obra hay un trabajo artístico y además de mucha gente. Me impresionaba escuchar cómo es cuando se describía lo que había sido el efecto para cada uno de los gremios, lo mucho que se llegaba en la economía a esto. Por ejemplo, en el caso del circo, habían personas que vendían pelucas, que vendían
trajes para el circo que es dentro de todas las artes una de las más precarizadas además. Pero hay una enorme economía, una enorme cantidad de personas que trabajan en torno a la cultura, los técnicos, y todo eso, todos esos profesionales, para un libro no solamente está el escritor, por supuesto, sino que está el que corrige el texto, el que lo imprime. Hay una cantidad importante de trabajos que se desarrollan ahí y que yo espero que se pongan más en valor con esta crisis. Muchas gracias, Bárbara. No sé si contesté la pregunta, me fui para otro lado, parece. No, de todas formas. Rosana, mira, estamos conversando de cuál es la opinión que tienen ustedes como institución, Centro Cultural Osorno, ¿no? De esta alianza que están generando los artistas con la finalidad de esta reinvención. Bueno, espero que me pueda escuchar, así que voy a aprovechar. Bueno, esa es la gran crisis, esta catástrofe donde se ven tan mal parados los artistas, los trabajadores de las artes. Nosotros de la corporación felizmente pudimos tener con honorarios de contrato y pagando los servicios a 26 artistas músicos. Hay otros espacios grandes culturales como el Teatro Municipal que tiene grandes elencos que puede sostener a sus trabajadores culturales con sueldos. Estamos agradecidos de que nosotros, siendo tan chiquititos, podemos mantener, digamos, a estos 26 artistas que tienen contrato de trabajo, algunos de ellos, y otros están con honorarios, y el municipio ha mantenido. Esta es no sé si todos los espacios culturales, al menos del sur, tienen esta gran maravilla de tener estos aportes para poder trabajar con ellos, si no sería muy terrible, porque además estos jóvenes hacen clases a 80 versos en toda la provincia de Osorno, muchos de ellos con esta situación, como decía Bárbara, de que no todos tienen accesibilidad a los medios de internet. Pero bueno, aparte de esta mirada positiva, que es lo que podemos rescatar desde acá, veo que hay una situación de precariedad muy tremenda, esto va a ir en aumento, todos hemos dicho que esto no va a pasar rápido, y la verdad de las cosas es que desde el Estado, el Ministerio, tienen que venir las ayudas con urgencia, porque la verdad nosotros no sabemos cómo reinventarnos más. Aparte de dar, lamentablemente, solamente una opinión de lo que uno ve, esta catástrofe de lo que viene, no sabría de qué forma poder reinventarnos, porque finalmente los artistas necesitan de sus honorarios. Ahora, felizmente, en la Seremía de las Culturas hay un programa que es de aporte a la comunidad, de un programa que antes era el acceso, que ahí al menos dentro de esa línea adjudicamos nosotros un apoyo para los artesanos, que es otro gremio que está terrible, y vamos a poder, digamos, contribuir, apoyarlos a ellos prontamente para trabajar con ellos. Ahí recibimos este aporte y estaríamos ahora todos, como muchos los espacios culturales, esperando que se abran los fondos concursables del Fondar, que va a ser otra herramienta a la que podamos concursar si es que lo adjudicamos. Ustedes saben cómo no son muchos los dineros y es concursabilidad, y a veces se gana y a veces se pierde. Así que estamos de momento muy en el aire. Perfecto, muchas gracias, Rosana. Ya descubrimos la forma, tienes que empezar y hablar y no se nos corta. ¿Ah? Sin respirar tiene que ser, sin respirar. Rafael, ¿cuál es tu opinión de esta unión de los artistas en las regiones? Bueno, lo primero sería recordar de que la situación de precariedad del mundo cultural, en especial de los artistas creadores, más que de los gestores, es histórica, es endémica, ya usando un lenguaje más epidemiológico, por así decirlo, y que solamente ahora esto se ha agudizado, pero era un problema que ya existía por la precarización de los servicios que prestan los artistas, que son utilizados muchas veces como, digamos, como herramientas para eventismo, o
o campañas políticas o todo tipo de cosas bastante, digamos, transitorias, pero que no les asegura un sustento digno a lo largo del tiempo. Y tiene que ver con el rol que tradicionalmente el Estado y las clases dominantes en este país le han dado al arte y a la cultura. Ahora, este no es un problema solamente chileno. Recién hace el conversatorio anterior, me parece, la representante de Bolivia nos contaba la situación en que está ese país en este momento, en que su gobierno ha simplemente liquidado el Ministerio de Cultura y Deporte. No le ha recortado fondos, lo ha eliminado. ¿Ah? Y eso es algo a lo cual tenemos que poner una atención especial porque en nombre del ahorro de dinero para combatir la pandemia se van a empezar tal vez a alzar voces en Chile que digan de que el tema de la cultura puede ser sacrificado. ¿Ah? Eso es algo que no podemos permitir. Lo segundo, yendo hacia lo que preguntabas, en regiones el panorama es complejo, sobre todo para las personas vinculadas a las artes de la representación. ¿Ah? Acá en Magallanes tenemos una representación de Sidarte que está autoorganizándose para ir en ayuda de sus asociados. Y por otro lado, se echa de menos políticas claras de parte del Estado para el apoyo hacia ellos y hacia otros artistas. El tema es que esto no puede ser confundido con caridad o la solidaridad o la ayuda a ser sometida a concursos. Eso me parece, digamos, bastante triste y hasta un poco perverso, poner a competir a personas, a colegas, para conseguir una ayuda a la que ellos tienen derecho, como seres humanos y como seres que aportan a la sociedad. Lo segundo es decir de que hay que mirar el arte y la cultura como un factor no de gasto o de carga para el país. De hecho, se habla mucho acerca de la economía naranja. ¿Ah? Esto de que las economías creativas o lo que mueve, digamos, por ejemplo, el mundo de las producciones, de espectáculos, las editoriales, si tú sumas el aporte económico que eso produce, no es menor. De hecho, es mayor que varias industrias de tipo extractiva, ¿ah? En el país. Nosotros debiéramos pensar, aprovechando, digamos, esta coyuntura, el cómo proponer e implementar una participación del sector artístico-cultural en la economía del país. ¿Ah? Una participación seria, contundente, que contemple la seguridad y la cobertura hacia quienes animan justamente este tipo de economía. ¿Ah? Nosotros, al menos como Dirección de Extensión Humana, no tenemos las herramientas ni los recursos para ir en ayuda de artistas propiamente tal, o sea, con recursos materiales o alimenticios, pero sí tenemos la capacidad de hacer visible su trabajo. ¿Ah? Y yo creo que ese es el principal aporte que las instituciones de educación y sus divisiones culturales pueden hacer. ¿Ah? El hacer sentir a las comunidades de que sus artistas importan, de que el papel del arte es más que simplemente mirar una película en Netflix para pasar, digamos, el encierro, sino que podemos ser un aporte en el ámbito de la educación, de la contención psicológica y de la proyección de nuestras sociedades hacia un futuro post-pandemia. Muchas gracias por ese comentario, Rafael. Para ir finalizando ya, voy a hacer dos preguntas en una, ¿ya? Y que tiene que ver primero si es que hoy día están haciendo una nueva forma de hacer cultura, y lo otro, ¿qué piensan en relación a la disminución de financiamiento en las líneas de cultura? ¿Con quién partimos
para poder cerrar este diálogo del día de hoy. Rosana, por favor, antes que se nos caiga nuevamente, vamos. Eso. Bueno, yo encuentro que aquí hay algo que para nosotros como espacio la comunidad de toda la provincia, asociaciones, agrupaciones comunitarias, instituciones, etcétera. Esto también en este espacio que es emblemático, que es súper grande, con el que hemos trabajado como eje articulador en toda la provincia. Y ahí también hay una comunidad que está perdiendo, digamos, esta forma de hacer cultura participativa. Me refiero ahí a todas las ferias, todo lo que hacemos de programación de productos culturales en circulación, propios de las personas de acá también en sus acervos distintas disciplinas. Así que ahí tenemos nosotros, digamos, teníamos un porcentaje importante de nuestra agenda que utilizaba la comunidad. Eso les quiero decir. Entonces, esa comunidad ya no está participando y aquí en Osorno y en la provincia es muy activa. Ahora, esta nueva forma de programar, bueno, sigo pensando que pase, por favor, con esperanza lo antes posible, pero la hemos podido mantener en el tiempo y con ciertas áreas. Lamentablemente la danza no está presente, el teatro es muy difícil también, ha costado mucho. La música sí es mucho, la valora, la necesita. Pensemos que las artes finalmente son las que sin toda la posibilidad que se les da al cine, ¿no es cierto? La crisis emocional y el estar contenido en las personas sería bien terrible. Así que toda esta posibilidad de la programación es un beneficio. Así que, bueno, seguiremos programando y aprendiendo y mejorando en este hacer. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias. María José, ¿tú qué puedes opinar al respecto de que si es que estamos generando una nueva forma de hacer cultura y también qué puedes decir con respecto a la disminución del presupuesto en cultura en algunas regiones? No sé si es en todo el país. Sí. Mira, voy a ir bien, voy a tratar de hacerlo bien conciso para que todos alcancemos a pasar por estas preguntas. Creo que, en resumen, esta nueva forma de hacer cultura, tengo la sensación de que nos abre un nuevo público y que vamos a tener que integrarlo. Yo no les conté al principio, pero también nosotros en el teatro hay una escuela de las artes con más de 30 profesores que todavía están aún trabajando, se adaptaron a los formatos digitales y hay más de 400 alumnos de la Escuela de las Artes hoy día siguiendo clases hace 2 meses por esa vía. A los 30 días de la pandemia hicimos una encuesta, nos dieron tan buenos resultados esas encuestas que decidimos continuar con este formato y esto también se empezó a abrir hacia otros lados. Hoy día nos llaman de Santiago para entrar al curso de ballet o para entrar a clases de violín o integrarse a la orquesta. Entonces, en la experiencia personal, sí nos ha abierto nuevos públicos que de alguna manera vamos a tener que saber integrar en un futuro y va a ser súper interesante, como en algún momento mencionaba Bárbara, poder estudiar esos nuevos públicos, poder también medir, empezar a medir un poco todo lo que está pasando con esta crisis. Por otra parte, sí siento, y siendo una fundación privada con una fuerte vocación pública, pero sí siento tanto para un privado como para las instituciones estatales que el Estado debe apoyar con políticas que permitan romper las barreras de acceso, porque nosotros como espacio cultural podemos poner un granito, pero si el Estado no pone el otro, es difícil ampliar el impacto. Y por último, respecto a qué opino de la disminución de los recursos, bueno, acá creo que esto es un problema grande, es un problema porque como estábamos conversando antes también, y un poco lo mencionaba Rafael, la cultura es un factor de cohesión social y las industrias creativas hemos visto que movilizan la economía en el territorio. Entonces, como recortar el presupuesto de eso es también recortar el presupuesto de otros lados. Afecta mucho al sector, pero también acá tenemos que pedirle y hacer llamados al Ministerio de Cultura
y el Ministerio de Cultura tendrá que ir a tocar la puerta a los otros ministerios también para poner en valor lo que generan las industrias creativas, dentro de ella la cultura, los artistas. Es una economía que crece más rápido que la economía en su conjunto, que se regenera, se recupera más rápido y que tiene una generación intensiva de trabajos. Entonces, el aporte que se hace, y vamos al caso personal, por ejemplo, del teatro, el movimiento que se genera por un teatro del lago abierto durante todo el año, en el turismo, en los restaurantes, en las tiendas de artesanía, en los alojamientos, en los hoteles, es tremendo. Y ya empezamos a ver desde el año pasado, cuando vino la crisis social en octubre, se cancela la gala, el Festival Aniversario de Teatro del Lago, que es un evento importante en noviembre, y en 3 semanas los hoteles quedaron todos vacíos, habían tenido, las reservas estaban cerradas desde marzo, y en 3 semanas los hoteles que tenían reservas desde marzo, los restaurantes, todo, se cae así. Y ahora imagínate, bueno, con esta pandemia que nos tiene a todos encerrados en las casas. Es fuerte, y en el fondo creo que a nivel de políticas públicas hay que mirarlo en su conjunto, no solo como algo que beneficia netamente al artista. Esto beneficia a una comunidad entera. Hemos sido el regalo para el alma de las personas en estos días de crisis, entonces hay que aprender, hay que poder mirarlo un poquito más con alturas de mira y ver esto en su impacto en general. Muchas gracias, María José. Bárbara, ¿qué nos puede decir al respecto de que si estamos viviendo en una nueva forma de hacer cultura y también con respecto a los recursos, a la disminución de los recursos en algunas regiones? Sí, muy, muy interesante lo que plantean todos, porque justamente ahí van a estar los puntos más críticos. La reducción del presupuesto es gravísima, por lo mismo que dice María José. Quizá nos obligue esto, tanto desde el sector, desde los artistas, los gestores, en general del sector cultural, a poner más el foco en la llamada economía naranja, economía creativa, porque como decían acá los colegas, es además una economía ecológica, digamos, no es extractiva, no hace el daño de otras industrias y es muy potente y se va a potenciar mucho más. Pero para eso también tenemos que cuidar todos los eslabones de la cadena, porque hoy día en ciertos puntos, en ciertos ámbitos de esta economía creativa se están potenciando el consumo en Internet, como lo veíamos, pero si no logramos dar también con los cuidados necesarios para que lo que se está produciendo en recursos vuelva a la cadena, por ejemplo, con el pago de derechos de autor por Internet, que es una cosa o sea, todo lo que fluye, digamos, todo lo que pasa en Internet no está retornando necesariamente a los artistas. Los artistas tienen una gran capacidad de resiliencia, además, yo diría que bastante generosidad, entonces han respondido rápidamente a tratar de subir contenidos desde todas partes del mundo para que la gente pueda disfrutar de ellos en cuarentena. Pero todo eso tiene que alimentar la economía, la cadena de valor que existe en torno a la cultura, que es una cadena muy virtuosa, pero hay que cuidar que todos estos nexos se vayan produciendo. Las crisis pueden generar nuevos negocios, pero también pueden hacer que se monopolicen ciertos negocios y que algunos ganen mucho más. En estas crisis siempre hay alguien que gana, entonces tenemos que pensar quién está ganando ahora en cultura. Por lo tanto, la reducción de los presupuestos en cultura serían graves porque estarían también en contra de lo que vamos a necesitar para salir de esta crisis, no solo como sector cultural, sino como economía, ¿no? Se requiere que cada eslabón, que cada persona pueda recibir un sueldo para seguir alimentando la economía nacional y así poder salir rápidamente. Si esto es una nueva forma de hacer cultura, yo diría que nos plantea nuevos desafíos, totalmente nuevos, que en el mejor de los casos creo que se pueden complementar. Claro, es difícil pensar que el Teatro del Lago, por ejemplo, pueda volver atrás completamente, no va a volver al punto cero, no va a volver al punto desde donde partió antes de esta crisis, por lo tanto, cambios van a haber.
Ahora, si esto va a redundar en cambios en las formas de creación, en cambios permanentes o tan estructurales, yo creo que todavía está por verse. Quizás no hemos aprovechado la herramienta en todas sus capacidades, pero creo que se plantean desafíos interesantes, pero va a haber un impacto que puede también a nivel económico en el sector, que puede también generar pérdidas que no vamos a poder superar. ¿Qué va a pasar si algunos museos, por ejemplo, tienen que cerrar? Escuchaba hace poco al Museo Precolombino que le quedaban pocos recursos para funcionar en pocos meses. Entonces, eso también va a ser una cosa muy crítica que tenemos que ver cómo podemos superar, y para eso tienen que haber exactamente políticas culturales mucho, mucho más nuevas. A propósito de lo que decía Rafael, para terminar, ¿quiénes hoy día de los beneficiarios, por ejemplo, en bonos han tenido que postular un proyecto para hacerse adjudicatarios de este tipo de apoyo? Solamente en cultura van a tener que presentar proyectos para poder sobrevivir. Entonces, por supuesto que ahí hay una deficiencia de instrumentos muy grande y hay que pensar de qué manera salimos adelante. Me da la impresión incluso que desde la Seremía, por lo que he sabido de la Seremía justamente de acá de los lagos, se han ideado formas nuevas, pero hace falta bastante coraje, digamos, para tratar de superar estas estructuras tan enquilosadas de nuestra institucionalidad cultural que no permiten hacer el salto a nuevos instrumentos. Muchas gracias, Bárbara, por esa conclusión. Rafael, ¿qué nos puedes decir al respecto? Te escuchamos. Bueno, sin duda el panorama es incierto, plantea preguntas que no están aún contestadas y cuya respuesta vamos a tener que elaborarla entre todos, ¿ah? El destino, por ejemplo, de ciertas instituciones que tenían un formato para hacer su labor, como por ejemplo los museos, los teatros, hasta qué punto las dificultades para que esas instituciones sigan funcionando van a ser solamente financieras, o si también va a haber un componente, por ejemplo, sanitario, por ejemplo, de que los recintos solamente van a poder acoger a la mitad de sus asistentes habituales, quitando butacas, que las salas de conciertos se van a tener que ser más pequeñas para menos público. El tema de los museos, se ha visto, por ejemplo, que muchos museos se están convirtiendo en sí mismos en entidades de gestión cultural, mucho más activas de lo que eran. No solamente ya se están limitando a mantener colecciones museográficas, sino que están ellos tratando de generar actividad cultural en torno al patrimonio que ellos custodian. Entonces vamos a ver muchos cambios, y van a haber cambios de tipo cultural también, que esta emergencia sanitaria va a dejar. Incluso, por ejemplo, leía hace un tiempo atrás que ya arquitectos están imaginando cómo las casas, los edificios públicos, el diseño mismo de espacios públicos va a cambiar, porque se van a proponer, digamos, nuevas formas de crear espacios sanitariamente seguros. Entonces, al mundo de la cultura le espera un periodo de transformaciones que no va a ser solamente de meses, probablemente va a ser de años. Y en ese sentido, los medios digitales cumplen un rol bien importante, no importante en el sentido de que abarque y supla todas las necesidades. Eso no es posible. Hay cosas que esta reunión de Zoom, por ejemplo, no puede cubrir. Hay cosas, por ejemplo, que no pueden ser reemplazadas. Por ejemplo, la experiencia de un recital, de una obra de teatro presencial, pero sí, digamos, es una forma de mantener a flote un barco que está enfrentando una importante tempestad.
¿ah? Ahora, con respecto a la reducción de recursos, yo no tengo claro, no tengo cifras para hablar de la realidad de mi región, solamente decir de que la actividad cultural sigue. El Día del Patrimonio, al menos aquí en esta región, se conmemoró con una gran participación, tanto de artistas y gestores culturales como de público, que miles de personas asistieron virtualmente a esto. El tema es por cuánto tiempo más vamos a seguir en esta modalidad. ¿Ah? Así que los cambios no solamente deben ser esperados y nosotros actuar reactivamente a ellos, sino que nosotros de alguna manera también debemos forzar cambios, debemos proponer cosas, debemos ser propositivos como sector. ¿Ah? Eso. Muchas gracias, Rafael. Yo creo que todos cuando empezó esta pandemia siempre dijimos, no, mayo, todo vuelve a la normalidad. Ahora ya vamos como en septiembre, ¿no? Todos digo, no, septiembre probablemente. Incluso el próximo año. Claro, ya los más pesimistas, no, marzo del otro año está todo normal. ¿Ah? Oye, fue muy agradable haber conversado con todos ustedes, de verdad que fue un gustazo estar compartiendo con gente de Frutillar, de Osorno, Punta Arenas, de Puerto Montt. Rosana Faúndez, por favor, palabras y una reflexión para decir adiós y despedir este diálogo. Te escuchamos. Bueno, ante todo agradecer nuevamente a la universidad y en esta articulación que hablábamos recién los colegas de entre cultura, turismo, la universidad tiene una labor muy grande aquí en el sur, que es generar aún más carreras artísticas para que nuestros jóvenes no tengan que salir, no tengan que irse a emigrar de su región, y muchos de estos jóvenes que se forman fuera después ya no regresan. Entonces la labor entre todos es concentrarnos acá, trabajar acá, y también los espacios culturales pueden generar esas orquestas soñadas, cosas que tengamos acá los músicos, los atriles, que tengamos unos teatros de las artes prontamente en Osorno también para tener compañías de teatro, pero poder, digamos, trabajar y entregarles estos, digamos, estos espacios de trabajo, valorizando el trabajo de los artistas con contratos para que se queden y trabajen aquí junto a nosotros. Ahí la universidad también tiene una labor importante, sabemos cómo se cerraron las carreras y digamos, después de este apagón cultural que se vivió con dictadura, lo que costó la democracia, lo que costó levantar ahora la cultura, y nos vemos con esta crisis. Vamos a salir de todo, así seguro estoy de eso. Muchas gracias, Rosana. Rafael, palabras para decir adiós y la reflexión final, por cierto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir con tan interesantes invitadas en el marco de un esfuerzo importante que se está haciendo, que es la concreción de esta red cultural Patagonia, que agrupa las universidades de Magallanes, Aysén y de Los Lagos, las universidades estatales más australes de nuestro país. Esto es importante porque es un poco lo que decía yo hace un momento, ser propositivos ante una situación excepcional. Esto, claro, podríamos haberlo hecho antes, pero nos sentíamos la necesidad de estar juntos. Y si hay algo que demuestra las calamidades, como las pandemias, las guerras a lo largo de la historia, es que cambian profundamente las sociedades que son afectadas por ellas. En ese sentido, creo que una de las consecuencias positivas que esto puede dejar es justamente el ayudar a establecer lazos para ayudar a reflotar nuestras sociedades, ¿ah? Reflotarlas no solamente en lo económico, sino también en lo social, en lo anímico y, por qué no decirlo, hasta en lo espiritual. Así que eso, y muchas gracias, y esperamos seguir aquí conectados con todos ustedes. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por haberte hecho el tiempo también y haber compartido este diálogo con todos nosotros. Bárbara, te queremos escuchar decir adiós y tu reflexión final. Sí, recojo el guante que tira Rafael. Hay que ser propositivo. Hay que ser propositivo en
en lo que le pidamos al Estado, en lo que hagamos. Me alegra enormemente haber conocido las experiencias que están contando, conocer a algunos de ustedes que no los conocía, conocer, por ejemplo, que cómo han podido mantener los trabajos, los espacios culturales que están acá, mantener esos recursos que son tan importantes hoy día mantener para los artistas, cómo han podido crecer en términos de que es muy interesante esto de la formación artística, cómo ha podido crecer, y bueno, me quedo con eso, con ser propositivo, estar más juntos que nunca en este panorama tan desolador. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haberla aceptado, Bárbara. Escuchamos las palabras de María José del Teatro del Lago de Frutillar para decir adiós y su reflexión final. María José. Bien, yo agradecer nada más esta instancia, es rico sentarse a conversar, escuchar también otras visiones o en el fondo que aporten a la discusión en nuestro sector, que hoy día está tan dañado, pero yo no me refriego ahí como está difícil la situación, es un sector que ha sido muy dañado, pero también creo que tenemos una tremenda oportunidad de posicionar a nuestro sector, la importancia y la relevancia que este tiene en todo sentido y para toda la sociedad. Entonces, en ese sentido también aprovecho a hacer un llamado. Yo siempre he creído la unión hace la fuerza, a estar en el fondo atentos a desarrollar más redes que permitan llegar con mayor fuerza a plantear en el fondo los requerimientos, las necesidades de nuestro sector y a poner la cultura en el lugar que merece también. Yo sé que hay muchas necesidades de primera línea, pero también hemos visto cómo la cultura ha sido en el fondo un factor de cohesión social, un bálsamo para el alma, y ha sido un escape también en esta crisis para tantas personas en sus casas a través de distintos medios. Entonces démosle el valor que esto tiene, hagamos más redes y asociatividad que permitan llegar con más fuerza con nuestros discursos, y estoy segura que vamos a salir bien de esto, nuestro sector, porque tenemos la creatividad, que es lo que se necesita hoy día para sobrevivir a estos escenarios inesperados. Bien dicho. Bien, muchas gracias. Un aplauso virtual para cada uno de ustedes. Bárbara Negrón, del Observatorio de Políticas Culturales. Gracias. María José, del Teatro del Lago de Frutillar. Rosana Faúndes, del Centro Cultural Osorno. Rafael Cheuquelaf, de la Universidad de Magallanes. Estimados amigos y amigas, estamos finalizando una jornada que comenzó hoy a las 9:30 horas de la mañana con la firma de este manifiesto que crea la Red Patagonia Cultural, documento que fue firmado por el rector Óscar Garrido de la Universidad de los Lagos, por la rectora Natacha Pino de la Universidad de Aysén y por el rector Juan Oyarzo de la Universidad de Magallanes, que vuelvo a repetir, da vida a la Red Patagonia Cultural, y ustedes han sido testigos durante todo el día de presenciar el primer seminario virtual internacional de educación artística y gestión cultural, Diálogos del Hacer para el No Distanciamiento Cultural. Gracias a todas y todos los expositores y expositoras que pasearon por las diferentes mesas de diálogo. Será hasta una próxima oportunidad y nos volvemos a ver en algún momento, ya sea a través de la era virtual o tal vez presencialmente. Muy buenas tardes, buenas noches para Punta Arenas. Chao, chao. Chao.